En la clase pasada vimos entonces el tema de lo que corresponde a el reclutamiento. Hoy vamos a hacer la diferencia entonces entre la selección y la capacitación del personal. Para ello entonces vamos a entender primero qué es la selección. Tenemos entonces que la selección de personal se define como un procedimiento para encontrar al hombre o la persona directamente que va a cubrir el puesto que está vacante. Pero, ¿qué significa, a la persona adecuada? En este caso, cuando nosotros vamos a suponer o vamos a a tener un puesto vacante, vamos a querer que la persona que vaya a cubrir este puesto, pues, posea las mejores actitudes, habilidades, destrezas, conocimientos, manejo, herramientas que pueda tener para cubrir el área. Entonces, en este caso, por eso dice, para contestar esta pregunta, cabe considerar las diferencias individualidades que va a tener cada persona que va a llegar a este proceso. Es decir, esto va a llevar a determinar un marco de referencia, es decir, información que la organización va a requerir de la persona que vaya a dejar su currículum. Dijimos entonces en la clase pasada que en un momento determinado que se abra una convocatoria, que se emita un reclutamiento como tal, vamos a dejar que todas las personas que deseen optar por el puesto lleguen y presenten su papelería. Pero en este caso, después de que se haya hecho el reclutamiento, se pasa entonces a desarrollar lo que nosotros vamos a empezar a evaluar, ¿verdad? Todo aquello que tenga validez de acuerdo al puesto que nosotros vamos a emitir como tal. Entonces, en este caso dice, a qué nivel se va a seleccionar, se va a establecer que el puesto es para ejecutivo, para empleados o para obreros. La diferencia del nivel que se tiene es que los ejecutivos son los altos mandos. Un empleado, pues, va a cubrir las necesidades de una empresa relacionadas a ser auxiliares, dirigentes, y los obreros, aquellos específicamente que van a producir específicamente. Dice, ¿qué requisitos que exige cada puesto para el desempeño eficiente? En la clase anterior yo les mencionaba a ustedes que si yo voy a requerir a un ejecutivo, pues no voy a requerir a cualquier persona, ¿verdad? Que sepa como mínimo leer y escribir. De acuerdo a cada puesto que yo tenga vacante en la empresa, van a ser los requisitos que se necesiten. Si yo voy a necesitar a una persona que desarrolle el mantenimiento de la empresa o de la organización, pues, ¿qué tipo de mantenimiento deseo que esta persona ejecute? ¿Solamente limpieza o mantenimiento de equipo, de mobiliario, de electricidad, de fontanería? ¿Qué es lo que yo necesito en esa persona? Tenemos también, dice que, de acuerdo a ello, ¿qué posibilidades de desarrollo y promoción puede ofrecer a los candidatos? Regularmente, siempre cuando se va a reclutar a una persona, pues, en los anuncios se piden los requisitos y luego cuando se está haciendo ya la selección, entonces ahí se habla de promociones, ascensos, de oportunidades que se le dan a los empleados, ¿verdad? Que puedan optar. ¿Cuáles son las políticas y limitaciones contractuales que pueda tener? Es decir, todos aquellos lineamientos, reglas, normas establecidas para la persona que vaya a ser seleccionada para ocupar el puesto. Regularmente en un contrato siempre se establecen estas políticas, estableciendo horarios, estableciendo permisos, estableciendo límites, estableciendo todos aquellos lineamientos específicos que van a ser referidos a las funciones de la persona que va a estar estableciendo o cubriendo este puesto. ¿Cuáles son las posibilidades de suelo y de prestaciones? Aquí sería de sueldo.
y prestaciones de la organización en relación al mercado de trabajo. Una, podríamos hablar entonces en un momento determinado de aquellas personas que en su momento van a entrar ganando un sueldo mínimo, pero se les dice que después del tercer mes, pues ellos pueden optar a un bono, después de 6 meses, van a optar, o sea, según aquellas prestaciones que esté ofreciendo la empresa como tal. Entonces, sobre eso es que se establece también de una vez las posibilidades del sueldo y las prestaciones que se tengan. Acá, ¿hay suficientes candidatos o van a limitarse a colocarlos de la mejor forma posible? Entonces, tenemos que tener muy claramente si tenemos una vacante o 2 vacantes para el mismo puesto, y sobre ello es que se hace la selección. Se está seleccionando a los más aptos o descartando a los menos útiles. Regularmente, en esta fase se emplean mucha información, se emplean los perfiles establecidos para cumplir puestos específicos, porque a veces se encuentra que hay personas que no poseen los títulos adecuados, o perdón, no poseen los títulos, pero tienen mucha experiencia ya en el desarrollo de la práctica como tal. Y puede darse a la inversa, es decir, tiene y posee los títulos requeridos, pero todavía no ha trabajado, ¿verdad? Entonces, no tiene la experiencia que se requiere o que se solicita como tal. Sobre ello, es como un momento determinado se establece lo que acá está, lo que aquí nos dice, o sea, los más aptos, los más idóneos, los específicos o aquellos que realmente, o sea, son menos útiles a la organización como tal. Se busca al mejor individuo o a la homogeneización del grupo de trabajo. Aquí, cuando nosotros hablamos a una persona que pueda acoplarse al grupo que ya está trabajando. Recordemos que cuando nosotros vamos y solicitamos empleo, regularmente nos dicen, está es acostumbrado a trabajar en equipo, está acostumbrado a trabajar bajo presión, es una persona coordinada que recibe instrucciones, que va a estar al mando de otro ser humano. Entonces, todas esas características muchas veces también son evaluaciones psicológicas que se realizan para saber cómo es la personalidad de la persona que está optando al puesto para saber si se va a poder adaptar rápidamente. Entonces acá nos dice que basándonos en estas consideraciones o basándonos en estos lineamientos, se puede desarrollar lo que es una técnica de capacitación profesional. Es decir, ya tengo al grupo selectivo, entonces ahora paso a un proceso de capacitación. Y todo esto va a ser desarrollado por el Departamento de Recursos Humanos, que también habíamos hablado en la clase anterior, la función que tiene Recursos Humanos de poder hacer la selección, la convocatoria o el reclutamiento como tal. Todo ello desarrollado en un sistema, en una organización, en una planificación de lo que es como tal un proceso de selección de personal. El proceso de selección del personal, pues lo que busca es favorecer como tal a la empresa, a la necesidad que se tiene, a la función que está vacante, a las necesidades que tiene como tal, ¿verdad? De cumplir y satisfacer esa necesidad de la cual están buscando a la mejor persona como tal. Acá nuevamente, que es entonces una selección de personal, nos establece que es el proceso que sigue para la contratación de un empleado. Después de que ya fueron seleccionadas las papelerías, entrevistadas a las personas, se pasa a desarrollar, evaluar cualidades y conocimientos, habilidades y destrezas. Regularmente, en todas las empresas siempre hacen evaluaciones. Por ejemplo, si fuera en un banco, se hace una evaluación de polígrafo, se hace una evaluación de acuerdo a los recursos financieros que tiene la persona, se hace una evaluación eh,
en relación numérica, se hace una evaluación de polígrafo, se hace una evaluación, específica, y entonces cada uno va a ser acorde a las situaciones que se tengan contempladas dentro de las funciones. ¿Por qué se hace una evaluación de polígrafo a una persona que va a trabajar en un banco? Porque tenemos que conocer que la persona no va a robar al banco, ¿verdad? Que lo primero que reciba, los montos monetarios que vaya a recibir, pues no vaya a robárselos, ¿verdad? O se los vaya a quedar y defraude al banco. Entonces, todo eso es en base a las funciones que se tienen de la plaza vacante. Por ejemplo, si una persona va a trabajar en una organización, pero en este caso fuera una maquila, entonces le van a hacer evaluaciones técnicas, ¿verdad? El conocimiento, manejo de máquinas, de acuerdo a al uso o manejo que tenga la empresa. Por ejemplo, si fuera una maquila, ¿verdad? Máquinas planas, máquinas especiales, over, máquinas eléctricas, etcétera, cortadoras. Entonces ahí ya están haciendo una valoración del puesto al cual se va a referir como tal. Vamos a encontrar una diferencia muy marcada entre lo que es el reclutamiento de empleados y la selección del personal. Entonces acá podemos observar, nos dice entonces que la diferencia entre lo que es el reclutamiento y la selección de personal, tenemos entonces que el reclutamiento es una actividad para establecer contacto entre empleadores y solicitantes. Puede darse a través de una feria, de un kiosco o de forma individual para la empresa. Mientras que la selección del personal es para elegir a las personas que van a ser contratadas. El objetivo del reclutamiento es tener un gran número de posibles candidatos para ocupar el puesto. En la selección de personal, el objetivo es encontrar a la persona idónea que posea los conocimientos y características que cumplan para el puesto que está establecido. El proceso dentro del reclutamiento es emplear todo el potencial, ¿verdad? Es decir, que todas las personas que deseen lleguen. En la selección implica ya establecer que cada uno de los candidatos cumpla con los requerimientos específicos, ¿verdad? Ahí pudieron haber llegado 100, pero de los 100 solamente voy a tomar a 10 porque fueron los que cumplieron con los requisitos como tal. La utilidad dentro del reclutamiento tenemos que en este caso es el proceso de contratación sea eficaz, que las necesidades de la organización se ajusten a las necesidades de todos los candidatos. En la selección se va a adecuar a la ayuda a la gerencia a realizar el trabajo de manera efectiva. Es decir, ya en la selección como tal, pues vamos a ver a la persona que tenga las mejores habilidades para desarrollar dicho puesto. Involucra dentro del reclutamiento, el aspecto de conocer un número de vacantes, es decir, si tengo 3 puestos disponibles, pues son los que yo voy a publicar. Dirigirse a los posibles candidatos para presentar su candidatura a dichas vacantes, entonces ya nosotros vamos a decir que son 3 puestos los vacantes y los requisitos o lineamientos que necesitamos, mientras que en el proceso de selección va a involucrar la decisión mutua de lo que es recursos humanos para decidir en relación a las personas o los candidatos que han llegado a esta fase como tal. El objetivo entonces es poder fomentar la cercanía, una, de los candidatos con la compañía y la actividad que se desea desarrollar. En este caso, cada organización presenta sus propias técnicas, sus propios métodos, emplea personas conocedoras del desarrollo de reclutamiento y selección como tal, y establece a través de la organización un un departamento o una persona indicada que va a pertenecer a recursos humanos como tal. Entonces acá tenemos que dentro de también reclutamiento, habíamos visto las fuentes de reclutamiento que pueden ser internas, externas, mixtas, que pueden ser a través de medios de comunicación,
para llegar que este departamento, este apartado de recursos humanos pueda dar a conocer los puestos disponibles como tal. ¿Alguna duda con respecto a lo que es selección de personal? Sí, Erika. No, señor. No, señor. No sé ni. Muy bien, muchas gracias. Entonces vamos a pasar a lo que es la capacitación. Después de que se ha seleccionado a la persona idónea, vamos a pasar a la fase de una capacitación. La capacitación, como su nombre lo indica, es hacer capaz a la persona de desarrollar algo. Entonces acá se ve a la capacitación como una herramienta efectiva para mejorar el desempeño de los empleados. ¿Qué pasa? Nosotros regularmente, se recuerdan que les decía yo en la clase pasada, por ejemplo, que ustedes si van a ir a hacer una prepráctica, pues ustedes ya tienen los conocimientos teóricos. Solo falta que ir a desarrollar los conocimientos teóricos, llevarlos a una realidad, a una práctica como tal. Lo mismo pasa en un empleado. En un empleado, pues conoce ya, ¿verdad?, qué es lo que sucede, no sé, en un hotel, en un restaurante, pero él posiblemente lo conoce también en teoría. Entonces, en práctica ya hay lineamientos que la organización pueda tener, ya hay formas técnicas, ya hay grupos de trabajo, ya hay sistemas de trabajo que van a necesitar ellos que desarrollar para trabajar dentro de la empresa. Pero ahí ya tenemos, ¿verdad?, que ya pertenece o ya es un elemento más de la empresa como tal. La capacitación, su visión es generar ventajas y beneficios a la persona contratada y a la empresa donde va a desarrollar sus labores la persona contratada. La capacitación es importante, ya que aparte de ser un medio de conocimiento de cómo funciona la empresa, de cómo está distribuida, de cómo se desarrolla, para la persona nueva es importante porque va a favorecer a preparar al recurso humano nuevo que se tiene, sobre todo lo que va a desarrollar durante su proceso o su trabajo como tal. Entonces, muchas veces vamos a encontrar que hay personas que buscan a las mejores empresas o buscan a las mejores personas para capacitar a su personal. Por ejemplo, si ustedes buscan empresas que capacitan, por ejemplo, a nivel internacional, Disney tiene una organización de la cual capacita a otras empresas o a personal de otras empresas porque los motiva a desarrollar el trabajo con la mejor actitud. Recuerden que si usted tiene el servicio al cliente, siempre va a tener una sonrisa, un gesto amable, un gesto cordial, un gesto cortés para el público al cual usted se va a dirigir y al cual lo va usted a atender. ¿Por qué hacemos eso? Porque tenemos que centrarnos en el personal que está bajo nuestra empresa y está al servicio del cliente, al servicio de la venta del público que nosotros queremos captar como tal. Entonces, sobre ello es que habla, por ejemplo, nuestro primer autor. Dice Rodríguez, en el 2005, la importancia de la capacitación radica en ayudar a la organización, perdón, ayuda a la organización, conduce a una mayor rentabilidad de y actitudes hacia el logro de los objetivos. Si mi empleado conoce cuáles son las metas, cuáles son los objetivos que necesito yo dentro de mi empresa, él los va a cumplir y él va a cumplir esos objetivos porque él va a saber, a él lo vamos a sensibilizar sobre la necesidad que tiene la empresa de poder obtener ganancias, de poder obtener clientes, de poder canalizar o captar, ¿verdad? Clientes. Entonces, si él sabe muy bien
a qué nos vamos a dedicar y cómo lo vamos a realizar, él lo va a hacer muy bien. Siempre y cuando volvemos otra vez, ¿verdad? Que también una compensación, que ya lo vamos a ver más adelante, una compensación monetaria sea acorde al puesto que está establecido. Aunque si aún no lo fuera de esa forma, yo les dije la vez anterior, recuerden que nosotros vamos y solicitamos el trabajo, no es que el trabajo venga y me busque a mí, ¿verdad? Entonces, sobre eso es que tenemos que estar conscientes que cuando a mí me dicen los lineamientos de remuneración, está en mí el poder decidir o no. Y entonces, si yo decido aunque estos no sean los idóneos, yo debo de cumplir con el contrato que yo firmé, que yo acepté y que yo establecí como tal. Entonces, sobre ello es que trabajamos. Dice también, ayuda al individuo, da lugar a que el trabajador interiorice y ponga en práctica las variables de motivación, realización, crecimiento y progreso. En este caso, yo les decía hace un momentito que si hay, por ejemplo, alguna situación de ascensos, de crecimiento dentro de la misma empresa, entonces va a motivar al empleado porque él sabe que conforme pase el tiempo y desarrolle bien su trabajo, él tiene la oportunidad de tener un acceso, un ascenso dentro de la misma empresa. Ayuda a las relaciones entre grupos de trabajo, fomenta la cohesión entre grupo mediante la mejora de las comunicaciones entre grupos o individuos. En este caso, si llega una persona nueva, pues no va a llegar a incomodar al grupo, porque no va a estar preguntando a cada rato qué va a hacer, qué es lo que se debe de hacer, cómo lo va a hacer, que no sabe, sino ya dentro de la capacitación, él sabe a qué se dedica, cuál va a ser su función, cómo va a trabajar y entonces se va a integrar inmediatamente al grupo, a buscar los objetivos y las metas establecidas, ya para los que son trabajadores antiguos como tal. Tenemos también acá que la capacitación, aunque está pensada para mejorar la productividad de la organización, también tiene importantes efectos sociales. Los conocimientos y aptitudes requeridos por el personal para perfeccionar su trabajo suponiendo que aquella persona que no sabía, digamos, o que no tenía una experiencia, pues aquí va a ir a obtener esa experiencia que él necesitaba, ¿verdad? En esta capacitación. Entonces ya va a conocer, va a saber y ya va a ir motivado a desarrollar sus funciones como tal. Tenemos otro autor y nos dice Gordon que en el 2000 explica la importancia que hoy se otorga al factor humano, es decir, tanto que se considera la clave del éxito dentro de una empresa como la gestión de los recursos humanos. Porque nosotros vamos a hablar entonces como el factor humano, elemento principal de mi organización, de mi empresa, porque media vez yo estoy optando por las personas más idóneas, pues a ellos al sentirse capacitados en conocimiento, empoderados de las habilidades y desarrollos que tienen que generar, pues me van a mí a llevar a un progreso, definitivamente, porque ellos se van a sentir identificados con la empresa que los ha contratado y con el trabajo que van a desarrollar. Tenemos según Chiavenato, 2007, es uno de los precursores importantes representantes dentro de la administración. Nos dice que la capacitación es el proceso educativo de corto plazo, aplicado de manera sistémica, es decir, ordenada, en la organización y que por medio de la cual la persona adquiere conocimientos, habilidades, competencias a funciones ya establecidas. Si yo voy a contratar a una persona para servicio al cliente, pues ella va a conocer cómo debe de dirigirse, cómo debe de actuar, cómo debe de sorprender a la persona a la cual va a dirigirse como tal. Entonces ya la práctica y la conducta va a ser establecida, va a ser estandarizada y entonces van a tener éxito tanto la persona en sus labores como la empresa en ganar a los clientes o ganar la venta de los productos como tal. Beneficios de la capacitación para la empresa.
Aumenta la rentabilidad de la misma, es decir, van a vender más, van a ofrecer mejores productos, van a dar mejor servicio, elevar la moral del personal, lo que les decía, ¿verdad? Si yo ya me capacitaron, entonces no voy a tener pena, ¿verdad? Porque yo ya sé qué es lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer y voy a estar en plena satisfacción de poder desarrollar mi trabajo. Mejora el conocimiento de los diferentes puestos y mi desempeño como tal. Crea una mejor imagen de la empresa porque entonces tiene a personas capacitadas, o sea, con las habilidades, con los conocimientos de poder desempeñar su trabajo. Mejora la relación entre los jefes y los subordinados. Definitivamente esto es algo muy importante. Mejora la relación entre los jefes y subordinados. ¿Por qué situación? Porque entonces mi jefe ya no va a estar al pendiente de saber cuándo y cuántas veces me voy a equivocar. Entonces ya no hay necesidad de eso, ¿verdad? Porque como ya sé qué es lo que tengo que hacer, cómo lo voy a hacer, en qué tiempo lo debo de hacer, entonces ya no voy a tener aquellas diferencias, ¿verdad? En que venga el jefe y me regañe, llame la atención, me amoneste, porque no estoy cumpliendo con lo que se requiere como tal. Facilita la comprensión de las políticas de la empresa. Este es un elemento primordial. Entonces yo ya sé a qué se dedica la empresa, qué busca la empresa, para qué me contrató, qué es lo que debo de hacer para cumplir todo aquello que la empresa necesita como tal. Proporciona información sobre las necesidades futuras del personal a otro nivel. Entonces yo ya llego a mi puesto, aunque yo soy nuevo, ya sé qué es lo que tengo que hacer. Ayuda a solucionar posibles problemas, como ya en la capacitación me dijeron que si se presentaba alguna situación tenía que solucionarla de tal forma, ya no me voy a detener, ¿verdad? Sino voy y desarrollo la solución. Facilita la promoción de los empleados, definitivamente si yo ya conozco este área y me han capacitado constantemente, pues sé cómo va a seguir ese lineamiento, ¿verdad? Incrementa la productividad y la calidad del trabajo, promueve la comunicación dentro de la organización. Ahora vamos a tener los beneficios de la capacitación para el empleado. Ayuda a la persona a solucionar problemas y tomar decisiones. Ya sé cómo voy a reaccionar, ¿verdad? Para solucionar problemas. Favorece la confianza en mi personal, es decir, en mi persona, porque entonces me fue mal, hice mal tal cosa, pero ya sé cómo lo voy a solucionar. Ayuda a la formación de líderes, mejora las habilidades de comunicación en el manejo de conflictos, aumenta el nivel de satisfacción de los puestos que están cubriendo, ayuda a lograr metas individuales, favorece el progreso del sentido del trabajo, disminuye temores e incompetencia o ignorancia, ¿verdad? Así como que el temor que, ay, es que como yo estoy nuevo, ¿verdad? Y no lo he hecho, no, media vez usted ya está capacitado, usted no tiene ninguna duda porque ya sabe cómo manejar y cómo desarrollar su trabajo como tal. Se hace sentir más útil al trabajador. Los beneficios que tiene dentro de las relaciones humanas, tanto internas como externas, mejora la comunicación entre grupos, proporciona información sobre las disposiciones oficiales, alienta la cohesión de grupos, ayuda a orientar nuevos empleados y hacer visible todos aquellos planes que necesitamos desarrollar dentro de mi organización como tal. Entonces es acá donde se establece, ¿verdad?, que la capacitación cumple un factor primordial dentro de lo que es la parte de la selección también del personal. ¿Alguna duda con respecto al tema? No, señor. Muy bien. Entonces Señor. tenemos, muy bien, gracias. Entonces tenemos, ¿verdad? Que referido a esto, podemos emplear muchas herramientas, podemos aplicar un cuestionario, ¿verdad? Para saber cuáles son las necesidades de capacitación del personal. Entonces lo que vamos a buscar en ellos dice, para los que ya están establecidos o también para las personas nuevas, dice, considera que es necesario fortalecer el conocimiento y dominio de las actividades en el puesto, si no, ¿verdad? Vamos a decir que sí. ¿Será que será necesario mejorar las relaciones con los compañeros entre jefes? Pues si fueran las personas, por ejemplo, antiguas o ya dentro de la empresa, pues ahí podrían colocar sí o no, de acuerdo a la función que se tiene.
Considera, se le dieron a conocer los lineamientos, valores de la empresa. Si fuera un nuevo, tendría que responder sí o no. Si fuera una persona antigua, tendría que responder de igual forma, ¿verdad? Porque todo es en base, una, puede establecerse esta técnica del cuestionario para saber qué necesidades tienen ya los que están trabajando como tal o una persona nueva. Entonces acá dice, conoce la misión y visión de la empresa, tiene conocimiento del organigrama de la empresa, considera que debe de organizar mejor su trabajo para el logro de objetivos y son preguntas, ¿verdad? Que se establecen dentro de estas situaciones para conocer cuáles son las del nuevo empleado en relación a la capacidad.